Exactamente, y que se trata quizás de una de las reformas más polémicas o que por lo menos ha despertado muchísimas opiniones y también aquella gente que se ha podido manifestar en contra de lo que se pretende aprobar en el Congreso. Para eso vamos a analizar todo lo que sucedió durante la jornada de ayer con nuestro compañero Cristian Ortega. Cristian, ¿cómo estás? Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte, gracias. Sí, la verdad que es un proyecto muy polémico, controversial y que ayer incluso generó escenas de violencia en el Congreso de la Nación, ¿no? Más precisamente en un plenario de comisión, en la Comisión de Hacienda y de Previsión Social, había aproximadamente 80 diputados nacionales en uno de los anexos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo primero defendió el proyecto original, que ya tiene media sanción del Senado, recordemos, en voz del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y también del ministro de Hacienda, de Nicolás Dujovne. Fueron pocas las intervenciones de diputados oficialistas, la más destacada fue la de Nicolás Mazot, que curiosamente hizo críticas muy fuertes al gobierno anterior, a funcionarios, a exfuncionarios detenidos, etcétera, pero no argumentó en favor del proyecto, ¿no? Algo que llamó la atención. Por el lado de la oposición, bueno, obviamente muchos diputados que responden al Frente para la Victoria cuestionaron el proyecto. También lo hizo un mendocino, fue Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, el gremio de los bancarios, que hizo una intervención no exaltada, como veíamos recién a Mazot, sí bastante tranquilo, pero dando argumentos que para buena parte de la oposición son válidos, teniendo en cuenta que esta reforma previsional, esta reforma jubilatoria, toca la fórmula de actualización que se venía utilizando, que se viene utilizando actualmente desde el año 2009, por otra que termina perjudicando a los jubilados, teniendo en cuenta que dejarían de ganar el año que viene. Un contexto inflacionario, bueno, es sin duda un paso por lo menos osado del gobierno nacional. Tenemos algunas placas para compartir que tienen que ver con justamente tratar de explicar una vez más, ya lo hemos hecho, pero una vez más, teniendo en cuenta que el proyecto no deja de avanzar, ¿no? Y que es posible que en los próximos días llegue a la Cámara de Diputados y eventualmente pueda tener sanción definitiva. Claro. Bueno, ¿cuáles son el proyecto en sí? Primero vamos a ver esto y después vamos a ver los argumentos a favor y en contra, ¿no? Bien. El proyecto en sí de reforma previsional, que fue presentado en el Congreso, primero lo aprobó el Senado de la Nación, con algunas modificaciones, luego pasó a diputados donde no se han hecho modificaciones todavía y todo indica que se va a tratar igual como salió del Senado. ¿Qué es lo que se busca? Ahorrar. ¿Por qué están las comillas? Porque en realidad el recorte en los montos destinados a seguridad social irían a las provincias, tanto a la provincia de Buenos Aires con el Fondo del Conurbano actualizado después de una pelea que llegó incluso a la Corte, y a las demás provincias en forma discrecional según la decisión del Gobierno Nacional y respecto, bueno, a la necesidad de cada provincia, ¿no? El proyecto fue acordado con los gobernadores, esto tiene que ver con lo que decíamos recién. Por un lado, a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el año que viene se le designa aproximadamente 40.000 millones de pesos, el resto va para las provincias, para las demás provincias. Menos San Luis, ¿no? Menos San Luis, que bueno, no firmó el acuerdo, ¿no? Ah. Que fue la única provincia que, que dijo no, yo esto no lo firmo, y quedó ahí en esa postura de no firmarlo. Bueno, es para solventar, como decíamos, el Fondo del Conurbano Bonaerense, este fondo especial que no se actualizaba desde los años 90, que finalmente, bueno, a partir de una negociación justamente con los demás gobernadores, Vidal y el Gobierno Nacional, se decidió actualizarlo. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Este recorte polémico, controversial a los fondos de la Seguridad Social. Bueno, y además el envío extra a las provincias, teniendo en cuenta las necesidades de cada una, y también hay que decirlo, la forma va a ser discrecional. Es decir, dependiendo de la sintonía política que tenga una provincia o un gobernador con el Gobierno Nacional de turno, bueno, será más o menos la cantidad de fondos que se envíen. Esto también ha generado controversia porque, bueno, los gobernadores peronistas, ¿por qué han apoyado la reforma previsional? Justamente porque se le prometieron fondos frescos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a compartir ahora la placa de los argumentos, ¿no? Por un lado tenemos los argumentos del oficialismo, por supuesto, que han salido a bancar el proyecto con un curioso instructivo que publica Clarín hace 2 días y que salió de la jefatura de gabinete. Era una especie de paper que se le entregaba a los diputados del oficialismo para que tuvieran claro qué decir a la hora de defender el proyecto. Que entre paréntesis es un proyecto bastante incómodo porque, bueno, termina
dejando mal parado a un sector que ha sido históricamente castigado en nuestro país, ¿no? Que son los jubilados, justamente. Sí, y quizás los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables porque tampoco tienen posibilidad de hacer fuerza de alguna manera, como un paro, por ejemplo, una movilización, ¿no? Es un sector que no está representado en ningún organismo, son pasivos, digamos. Es un sector complicado para poder defenderse justamente de un proyecto que, como veremos enseguida, sin duda es perjudicial para el sector, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los argumentos del gobierno a favor? Primero que se cambió la fórmula original que se quería imponer y se acordó justamente con el peronismo y con los gobernadores peronistas en el Senado que esa fórmula se calculara respecto a inflación y a salario. Inflación en un 70% y al movimiento de salario en un 30%. Esto haría que, bueno, que el año que viene, a partir de marzo, que es cuando eventualmente se pondría en marcha, los jubilados pudieran ver mejoras en sus haberes teniendo en cuenta estas dos variables. La actualización será cada 3 meses. Esto, a diferencia de la actual fórmula, que es cada 6 meses, cada 3 meses sería la fórmula que está proponiendo el Ejecutivo Nacional en este caso. El argumento en contra de la fórmula anterior es que es poco clara, según lo dicho por el oficialismo, y es inestable respecto a la inflación. Esto tiene que ver con una cuestión que es muy puntual. Desde 2009, que se empezó a utilizar esta fórmula, hasta este año, hasta el 2017 inclusive, en el año 2014 los jubilados perdieron, entre comillas, respecto a la inflación, porque esa fórmula no solo cuenta con la inflación, con el índice inflacionario como variable, sino también con salario y con recaudación. Como el 2014 fue un año malo respecto a la recaudación fiscal, porque la economía, bueno, se frenó respecto a cómo venía creciendo en los años anteriores, bueno, los jubilados perdieron 2 o 3 puntos respecto a la inflación en el año 2014. Después todos los demás años les ganó. Pero bueno, por eso el gobierno habla de que es un índice inestable, ¿no? Bueno, y que el año que viene, si esta fórmula se aprueba finalmente por el Congreso, los jubilados le ganarán por el 5% a la inflación que se registre el año que viene, todo teniendo en cuenta, por supuesto, estimados, ¿no? Porque bueno, es algo que no ha pasado. Estos son los argumentos en favor del proyecto y que ayer tanto Triaca como Duhovne explicaron a los diputados en el plenario de comisión que hablamos, que terminó, no terminó, mejor dicho, en el medio hubo algunas trifulcas, ¿no? Bueno, recordemos que fue Elisa Carrió quien ya habló que está a favor de este proyecto, a pesar de que en su momento la negó categóricamente. Bueno, la clave para que no se modificara el proyecto que pasó del Senado al tratamiento en diputados fue justamente Carrió, porque en un primer momento había puesto algún reparo, después salió Carrió a decir que le habían explicado del gobierno en detalle en qué consistía la fórmula, qué se había tenido en cuenta, cuáles eran los beneficios de implementar esta fórmula, y Carrió, bueno, dio finalmente su apoyo y la de todo su bloque, ¿no? De la coalición cívica, lo que le permitió al gobierno, en la reunión de ayer, obtener el dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora los argumentos de la oposición para cuestionar el proyecto del oficialismo, que tienen que ver básicamente con pérdida del poder adquisitivo. A ver, si nosotros ganamos hoy 100 pesos y el año que viene ganamos 120, pero la inflación es un poquito más alta, evidentemente por más que ganemos un poquito más en plata, vamos a poder comprar menos cosas, ¿no? Hay una cuenta que anda dando vuelta en las redes sociales y que está hecha por especialistas de la Universidad de Buenos Aires, que indica que durante todo el año que viene los jubilados estarían dejando de ganar, dejando de percibir 9.230 pesos. En comparación con el cálculo de hoy. Sí se aplica la fórmula que se está debatiendo en el diputado respecto a la fórmula actual. Bueno, es alarmante el número, ¿no? ¿Cómo, perdón? Es un número importante. Es un número importante teniendo en cuenta los ingresos de los jubilados, ¿no? Sí, Que la jubilación mínima está aproximadamente en 7.800 pesos. Serían más o menos unos 800 pesos por mes. Es un montón de plata en realidad para un ingreso tan acotado como el de los jubilados. También hoy Clarín publica una infografía también muy interesante donde según la cuenta que hace Clarín, la diferencia sería de 6.200 pesos en el año. Igual para atrás, digamos, para los jubilados, ¿no? En ambos casos la fórmula actual le gana a la fórmula propuesta por el gobierno. Respecto a los porcentajes, sería de 9% menos de ingreso para los jubilados que la fórmula actual si se aplica la nueva fórmula. Esto son los 9.000 pesos que hablábamos en el ítem anterior. Y acá volvemos a repetir el ahorro de 100.000 millones de pesos. Este ahorro entre comillas, ¿y por qué lo volvimos a citar en los argumentos en contra del proyecto de reforma previsional? Porque ese ahorro en realidad podría
según la visión de la oposición, sacarse de otros lugares, no de la seguridad social justamente. Recordemos que una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri al asumir la presidencia, ya por diciembre del 2015, fue eliminar las retenciones, los derechos de exportación a los granos, a la carne, bajar gradualmente la retención a la soja. O sea, esos son fondos que el Estado dejó de percibir en favor de un sector importante de la economía, que bueno, obviamente, por supuesto, es muchísimo más poderoso y tiene mucho más peso que los jubilados, ¿no? Y otra cuestión que también en Mendoza hizo mucho ruido en su momento fue la eliminación de las retenciones a las mineras. Toda exportación de material que las mineras producen, que sacan de nuestro suelo, están libres de retención, es decir, de impuestos a la exportación. Justamente estos dos ítems son algunas de las cuestiones que el gobierno nacional podría, según la oposición, insisto, podría rever para no tener que meterle mano a los fondos de la seguridad social, ¿no? Bien, perfecto. El panorama para diputados, ¿cómo se perfila? Mira, la idea original es que el proyecto llegue al recinto el 19 de diciembre, es decir, la semana que viene. Pero el 19 de diciembre hay convocado una gran marcha de protesta, de una manifestación en contra justamente del proyecto, así que el Ejecutivo lo que está intentando hacer, hasta hace horas nada más, era llamar a una sesión extraordinaria para el jueves, o sea, para el día de mañana en la tarde. Eso sería la intención. El tema es que, bueno, tendrían que ponerse de acuerdo entre varios bloques, no es tan sencillo. Pero si todo está programado que sea el 19 de diciembre, la semana que viene. Si lo logran adelantar, bueno, lo adelantarán a mañana para evitar justamente sesionar en un ambiente de protesta, de toma de calle en el centro porteño, etcétera, etcétera. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa y cuándo se trata. Lo que sí, ya el proyecto está habilitado para ser tratado en el Diputados de la Nación. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias, chicas, a ustedes.